Una vez más, la crisis política atraviesa a Perú, ¿no? Estamos hablando del tercer intento de moción de vacancia contra Pedro Castillo, varios presidentes en los últimos años. ¿Por qué cree usted que llega Perú a esta situación que no es nueva? Vamos en un periodo más que complejo, justamente porque las elecciones desde el año 2016 están marcadas por el antifujimorismo. Y lo que tenemos nosotros como una constante acá es que realmente, cuando se dio, por ejemplo, la elección del año 2016, tuvimos nosotros un gobierno bastante débil, en este caso el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hay que recordar que el presidente Kuczynski termina renunciando, no es vacado. El presidente, luego de que renuncia, es reemplazado por Martín Vizcarra, quien a su vez termina disolviendo el Parlamento, posteriormente termina siendo vacado. Hay un gobierno breve de Manuel Merino de Lama, quien justamente por movilizaciones ciudadanas termina renunciando, y en transición democrática el presidente Francisco Sagasti asume el liderazgo del país hasta que se produce la elección del 2021, elección en la cual, como ya lo he manifestado nuevamente, el antifujimorismo en una segunda vuelta que tenemos acá cuando los candidatos no superan el 50% de la votación, bueno, colocan a una persona como Pedro Castillo, definitivamente, pues hoy día podemos calificarlo de golpista, felizmente acaba de ser vacado por el Congreso de la República. También se ha dado un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, como bien han señalado ustedes en su cadena noticiosa, de respaldo al orden constitucional. Todos los organismos públicos peruanos, también los fueros jurisdiccionales, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, la Defensoría del Pueblo, entre otros, se han manifestado en el sentido de respaldar la democracia. El señor Castillo se quedó solo y literalmente ahora vamos a tener una etapa en la cual va a ser reemplazado por la primera vicepresidenta, que es Dina Boluarte. Es la primera vez que el Perú va a tener una dama de presidente, lo cual esperemos que nos dé cierta tranquilidad. Y también, por si acaso, se está hablando mucho de un tema de adelanto de elecciones. Es muy probable que en el Perú se vuelvan a convocar elecciones para un nuevo mandato de 5 años de autoridades nacionales. Ahora, ¿qué pasa con la votación que realiza un Congreso que horas antes había sido disuelto por el propio presidente? ¿Qué legitimidad tenía el Congreso para llevar a cabo esta votación? Es que lo que pasa es que la Constitución prevé que cuando se rompe el orden constitucional surge o se puede dar el derecho de insurgencia. Incluso nadie está obligado a acatar lo que es un gobierno de facto, un gobierno dictatorial contraconstitucional. O sea, es clarísimo que eso, por ejemplo, es el sentir que también han expresado las Fuerzas Armadas, han expresado los organismos públicos, la población también en su conjunto, porque esta situación ha generado un rechazo multitudinario. Entonces, realmente creo que lo que está haciendo el Congreso, que nunca ha sido disuelto, es un acto legítimo de vacancia de un presidente que sí, más bien, ha roto el orden constitucional. Ahora sí, sin ninguna duda, lo ha terminado de hacer y lo que corresponde es pues, que el señor responda ante las autoridades. Cuéntenos como experto, tanto en abogacía como analista político, a las 15 horas va a juramentar quien ejercía como primera vicepresidenta de Perú, ¿no? Asumirá la tarea, de ser la presidenta del país. ¿Cuáles serán luego los pasos a seguir? ¿Habrá convocatoria a elecciones? ¿Qué ocurrirá? Lo que ocurre justamente es la necesidad de que haya nuevas elecciones. Pero primero lo primero, esta juramentación de Dina Boluarte como presidenta constitucional de la República va a traer consigo la designación de ministro de Estado y de un premier o primer ministro peruano. Y eso va a generar de que haya una necesidad de conversación entre lo que viene a ser el gobierno el nuevo gobierno liderado por Dina Boluarte y el Congreso. Y lo que se tiene que dar, y acá voy con un tema de fondo, es un adelanto de elecciones, porque actualmente, como está la situación, se necesita un adelanto de elecciones dado de que es lo que podría dar mayor calma. De alguna otra manera, también el Congreso tiene algunos cuestionamientos y en este escenario es cuando corresponde justamente que las autoridades que ahora están conduciendo el país evalúen la posibilidad de dar un paso al costado nuevamente a la ciudadanía para que se coja una nueva representación nacional, un nuevo Congreso de la República y un nuevo Ejecutivo que gobierne los próximos 5 años. Por si acaso, para que lo sepan los televidentes de Trans 24, una situación parecida experimentamos nosotros en el año 2000.
cuando justamente Alberto Fujimori anuncia la voluntad política de él y de su bancada en el Congreso, que era mayoritaria, de renunciar, o sea, a su mandato por 5 años, de convocar elecciones, y él particularmente deja bien en claro que no iba a volverse a presentar, porque justamente el cuestionamiento vino a razón de una reelección, o sea, una doble reelección del señor Fujimori en aquella época. Estamos nosotros viviendo un periodo que, digamos, es complejo, pero también hemos vivido estas situaciones anteriormente. Un autogolpe como el que se pretendió dar hoy día y que finalmente ha prosperado lo tuvimos en el año 92. En el año 2000, como lo he mencionado, tuvimos el escenario de adelanto de elecciones. Y ahora me parece que el orden constitucional no se ha quebrantado en nuestro país porque al no tomar partido nadie por el señor Pedro Castillo, definitivamente esta intentona golpista ha fracasado y lo que se va a dar ahora es una transición democrática y el Perú, podemos decirlo con cierta tranquilidad, en medio de toda esta situación tan compleja, está transitando una crisis nuevamente dentro de los parámetros constitucionales y legales vigentes. Ahora, señor Tello, usted me corregirá y me dirá si esto es efectivamente así, porque hay trascendidos según los cuales la policía estaría a cargo y tendría la orden de detener a Pedro Castillo bajo el argumento de haber roto el orden institucional. Es lo correcto en un Estado de Derecho. Una persona que comete delitos, y un delito es justamente quebrantar el orden constitucional, tiene que ser retenida. Mal haría incluso, y es una postura personal, alguna país, alguna embajada de darle algún tipo de asilo, porque este señor es un golpista, tiene que estar preso. Y es una opinión personal. Y lo que digo, si bien es una opinión personal, lo digo también con arreglo a la normatividad vigente. Porque en un Estado de Derecho una persona que comete este tipo de delitos, y hablamos de delitos, no es un perseguido político, es un delincuente y tiene que estar preso. Entonces, escenarios que se abren, la renuncia y la detención. Esperemos que se dé, bueno, más que la renuncia, la vacancia, señor Castillo. Y el tema de la detención, esperemos que prospere, porque esta persona tiene que responder por sus actos. Acá no estamos hablando de un tema que tenga solamente un matiz político, parece político, pero realmente este señor es una persona que tiene que responder por delitos, por favorecer a su familia, por favorecer intereses personales, actos de corrupción que cada día tienen mayor sustento. Es una persona que además también ha logrado generar en el país un serio problema de credibilidad en las instituciones, por toda una serie de situaciones que se han producido y que ustedes ya han venido detallando antes de que tengamos este espacio de entrevista. Entonces, realmente esta persona tiene que responder ante la justicia, porque lo suyo, más que un tema político, ya pasa a ser un tema judicial y tiene que responder ante la justicia. Ahora, para aclarar un poco esto, ¿no? Porque se estuvo mencionando un poco el tema de la renuncia, si ya está por fuera del gobierno, ¿qué opciones le queda ante esta moción de vacancia? ¿No le queda otra que aceptarla y recurrir, ya veremos a qué instancias podría hacerlo? ¿O tiene herramientas para seguir intentando continuar en el poder? No, en lo que se refiere a una vacancia, ya no le corresponde a él nada. Tuvimos una vacancia hace no mucho tiempo de Martín Vizcarra. En el acto tuvo que dejar el ejercicio del poder y se da la transición democrática, que prevé justamente que ante la vacancia del presidente, el primer o el segundo vicepresidente asuman el mando. En este caso hablamos de la primera vicepresidenta, Dina Boluarte, porque quien era el segundo vicepresidente es una persona que terminó siendo excluida de las elecciones, el señor Vladimir Cerrón. Entonces, realmente el orden va por la primera vicepresidenta. De no estar ella en, digamos, en condiciones o no aceptar el cargo, pasaría a quien es presidente del Congreso, porque ese es el orden constitucional que establece nuestro país, nuestra legislación, y obviamente con la convocatoria de elecciones, lo cual se tiene que producir en una línea de tiempo de 270 días. Entonces, tenemos que evaluar este tipo de escenarios, pero realmente lo que sí hay que dejar bien en claro es que en el Perú, y en esto sí quiero ser bien claro, se intentó romper el orden constitucional, pero ha fracasado para alivio de todos nosotros.